Hola, buenos días. Es para mí un placer acompañaros en este nuevo taller relacionado con inteligencia artificial en arquitecturas de Intel. Esta sesión la he dividido en dos partes. Una primera parte inicial en la que vamos a trabajar fundamentalmente con aspectos relacionados con arquitecturas de Intel que han sido desarrolladas para optimizar todo el proceso relacionado con el tratamiento de datos en la inteligencia artificial. En esta primera parte me centraré en algunas estrategias que ha ido siguiendo Intel en los últimos años, sobre todo en aquellos hardware que han ido creando para optimizar y para acelerar todo el procesado de datos relacionado con la inteligencia artificial. En esta fase os comentaré no solamente la parte más hardware de procesadores y dispositivos específicos dentro de la familia Intel, sino también el soporte que tienen en el ámbito software. Cómo tenemos software y herramientas dentro de la toolkit de OneAPI destinadas para el procesamiento y todo el flujo de trabajo en la cadena de crear una aplicación desde cero, toda la fase de entrenamiento, la fase de testeo, hasta la fase de despliegue. En la fase de despliegue lo veremos fundamentalmente con el entorno de OpenVINO, que también lo ha desarrollado Intel, que nos va a permitir desplegar una solución basada sobre todo en redes neuronales en diferentes tipos de hardware. Como Intel comercializa diferentes hardware, como pueden ser procesadores de propósito general, desde procesadores más destinados al ámbito de bajo coste y bajo consumo, como sería la familia Atom, o los procesadores que podemos denominar de escritorio, que serían los cores, o los de alto rendimiento, como podrían ser los procesadores Xeon. Esta herramienta de OpenVINO nos va a permitir desarrollar y realizar la fase de inferencia en esa amalgama distinta de procesadores de manera transparente para el usuario. Pero no solamente en procesadores de propósito general, sino que también encontraremos otro tipo de aceleradores, como pueden ser procesadores gráficos o FPGAs, o incluso aceleradores concretos en el ámbito neuronal, como son los Neural Stick o las unidades de procesamiento neuronal. Bueno, pues sin mucha más dilación voy a pasar a este conjunto de transparencias. Os he dejado aquí una URL principalmente para la parte de OneAPI, es decir, todo el software destinado para la fase de entrenamiento, que dentro de Toolkit de OneAPI encontramos unos toolkits específicos para la parte de inteligencia artificial, como pueden ser la parte de WANDAL, OneDNN, como una librería optimizada para la optimización y uso de redes neuronales, etc. Bueno, pues este sería el índice que vamos a trabajar. Inicialmente una breve introducción sobre OneAPI, los toolkits que existen en OneAPI, y luego nos centraremos en la parte concreta de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los toolkits más asociados a esa faceta de entrenamiento y procesamiento de información dentro del ámbito de la inteligencia artificial? Luego pasaremos a comentar cuál va a ser el roadmap de Intel y qué productos tiene en este momento desde el punto de vista hardware destinado para incrementar el rendimiento de las aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial, y luego también desde el punto de vista software, pues esas herramientas, como os he mencionado, dentro de OneAPI, cuáles son las librerías optimizadas, como tenemos también un entorno de programación basado en Python, que también está optimizado dentro de las arquitecturas de Intel, y otro tipo de librerías y de soporte más relacionado con la inteligencia artificial o Machine Learning clásico. Bueno, pues vamos a dar paso a la parte de introducción. En esta parte de introducción, lo primero que os voy a comentar es fundamentalmente las diferencias que existen entre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Como veis en el propio gráfico, la inteligencia artificial es un ámbito más generalista, más completo, y se basa fundamentalmente en algoritmos y que en una máquina sea capaz de imitar algo relacionado con el razonamiento humano. Podemos encontrar desde algoritmos basados en inteligencia artificial no solamente en el ámbito humano, sino más en el ámbito biológico,
Pero en el caso concreto del ámbito humano, podemos encontrar algoritmos como los que tenemos en el Machine Learning, que no es ni más ni menos que un subconjunto de la inteligencia artificial, donde las personas entrenan a las máquinas con el fin de reconocer patrones. Patrones que vamos a extraer de un conjunto de datos, y mediante esos patrones, esas características, podemos mejorar la experiencia porque podemos hacer predicciones de cómo puede ser el comportamiento futuro. Y luego nos centraríamos también en un apartado que ha ido ganando mucha importancia, sobre todo en los últimos años, que son las Deep Learning, que son aprendizaje profundo, que está basado en la misma idea que encontramos en el Machine Learning, en la capacidad de razonar, de sacar las propias características de un conjunto de datos, pero en el caso de Deep Learning tiene la particularidad de que normalmente trabajamos con redes neuronales, que como su nombre indica, con el Deep suelen ser redes neuronales de muchísimas capas, con aprendizaje muy profundo, y que además permite extraer información que podemos decir que no es accesible al ser humano, es decir, que está escondida, o incluso patrones, características que pueden estar escondidas, y también tiene la particularidad de que aprende por sí misma, es decir, que podemos tener un aprendizaje tipo Deep Learning con refuerzo, sin refuerzo, etcétera, pero también podría aprender por él mismo, ¿no? Vamos a ver esta idea con un ejemplo, que es lo que os presento en la siguiente transparencia. La diferencia principal entre Deep Learning y Machine Learning. Os pongo aquí el ejemplo de una persona conocida, como sería este jugador de fútbol, Mbappé. Y en este caso, el Machine Learning lo que haría sería fijarse en algunas características que tiene el rostro de manera genérica, pues la distancia entre ojos, el tamaño de la nariz, la estructura ósea que podría tener en este caso la cara, la longitud desde la boca a otro tipo de objetos que podemos reconocer en la cara, como podrían ser las cavidades oculares o la propia nariz, ¿no? De acuerdo a esas distancias, lo que creamos son una serie de métricas y características, y bueno, pues podremos tener algoritmos de clasificación, que es lo que os reflejo en este caso, que de acuerdo a ese feature, a esas características, pues podría clasificar. De acuerdo a esas medidas que tienen, repito, las cavidades oculares o lo que sea, pues aplicando técnicas de lo que se denomina el Machine Learning clásico, como sería el SVM, Subvector Machines o el Random Forest u otro tipo de algoritmos, finalmente, de acuerdo a esas características que hemos prefijado, me va a reconocer que ese algoritmo de clasificación, de acuerdo a esas características, está más cercano, la distancia euclidia es más cercano a la figura de Mbappé. Bien, ese sería el Machine Learning clásico, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacer es sacar el vector de características, y con ese vector de características, bueno, pues aplicaremos algún algoritmo que me devuelva alguna distancia o similaridad con un catálogo de posibles personas, que en este caso sería Mbappé, y me determinaría que la más parecida a todas ellas sería Mbappé. Bien, y la otra técnica es la técnica de Deep Learning que os menciono aquí. La técnica de Deep Learning, lo que hacemos es que creamos un modelo basado en estas redes neuronales, en las cuales le vamos apilando este conjunto de neuronas y capas. Podemos tener diferentes tipos de capas, full connected, bueno, hay infinidad de ellas, y es la propia red neuronal la que es capaz de, a base de ir entrenando el propio algoritmo con muchísimas fotografías, en este caso de Mbappé, ir ajustando y realizando un tuning de los diferentes pesos de esas neuronas, para que al final, cuando vamos a ejecutar una fotografía de Mbappé, va a ir pasando por todos esos filtros, que serían todas esas capas existentes en la red neuronal, y por último, pues me lo clasifica como Mbappé. Bien, esa sería la principal diferencia entre el Deep Learning, que es lo que está ahora muy de moda, aprendizaje profundo, o el Machine Learning más clásico. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a qué hardware es el que podemos encontrar dentro de Intel, tanto familia de procesadores de propósito general como procesadores gráficos, también podríamos encontrar incluso FPGAs y otro tipo de dispositivos que de alguna manera ha ido desarrollando Intel en los últimos años, pues para optimizar todo el procesado
de información relacionado con la inteligencia artificial. Y no solamente nos vamos a centrar en los productos que hay a día de hoy de manera comercial, sino algunos de los anuncios que ha ido sacando Intel en los últimos tiempos, en los últimos meses, y cuál es el roadmap que al menos ha publicado y hacia dónde van a ir los diferentes productos en un futuro desde el punto de vista hardware. Bueno, pues aquí os dejo una transparencia en la cual os dejo de alguna manera un resumen de cómo Intel apuesta por toda esta carga de trabajo relacionada con la inteligencia artificial, porque es una carga de trabajo que ha ido ganando aceptación e interés en la comunidad tanto científica como empresarial, y lo que propone es un hardware más flexible, ¿no? De hecho, encontramos soluciones no solamente en el ámbito de tipo CPU, como mencionábamos anteriormente, que serían pues procesadores de propósito general, al cual se han ido incorporando algún hardware específico para acelerar todo el procesado de la inteligencia artificial convencional. Luego me centraré un poquito más en detalle. El repertorio de instrucciones, cómo se ha ido modificando en los últimos años para darle soporte a algunas de las características y patrones que hay cuando realizamos cómputo con inteligencia artificial, sino que también presenta soluciones de tipo CPU-GPU. Es decir, un procesador de propósito general unido a un procesador gráfico que se ha observado que funciona muy bien tanto en la fase de entrenamiento de una red neuronal, por ejemplo, como en la fase de despliegue, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar que tiene soluciones en ambos ámbitos, ¿vale? Cuando tenemos que la computación está dominada por la inteligencia artificial, todo el desarrollo que ha realizado Intel destinado al HPC es perfectamente válido, ¿no? Y las GPUs es una solución, porque se ha venido observando que las GPUs ofrecen muy buen rendimiento cuando tenemos gran cantidad de paralelismo, como el que estaría presente en diferentes algoritmos de la inteligencia artificial, como serían las redes neuronales, y además nos acercan, en el caso de la inferencia, a soluciones que podemos ejecutar en tiempo real. Y luego también tenemos hardware especializado, lo que llama hardware personalizado también, que sería hardware más especializado en el área del Deep Learning, ¿no? Ahora lo veremos en esta imagen, ¿no? Entonces, podemos encontrar soluciones en el ámbito cloud y en el ámbito que podemos denominar del perímetro, del borde, como serían las soluciones basadas en procesadores de propósito general, como serían los procesadores de tipo Xeon. De igual manera podríamos encontrar los procesadores más de escritorio, como serían los procesadores Core, pues el i5, el i7, el i3, o más destinado a un ámbito más empotrado, como serían los procesadores de gama Atom, ¿no? Donde el consumo energético es uno de los requisitos a tener en cuenta. En el ámbito de las GPUs, Intel ha hecho una apuesta en los últimos años bastante importante. Teníamos procesadores gráficos mayoritariamente dentro del circuito integrado junto con el procesador de propósito general, lo que sería un System on Chip, ¿no? Teníamos gráficas integradas, y a día de hoy ha dado un paso adelante y tenemos ya soluciones más en el ámbito que encontramos tanto en AMD como en Intel, tanto en AMD como en Nvidia, que son procesadores gráficos conectados a través de un bus PCI Express, ¿no? Lo que conocemos como una gráfica discreta. Y esto Intel, pues lo ha denominado estas XE, ¿vale? Que tenemos algunas gráficas en el ámbito más gaming disponibles de manera comercial a día de hoy, y hay varios anuncios de esa gama de procesadores que lo que nos indican es que el hardware va a ser tan competitivo aparentemente como la competencia, como podrían ser las gráficas de Nvidia. Y luego en el ámbito más personalizado, más especializado, encontramos estas soluciones que aparecen aquí abajo, ¿no? Esto sería el ámbito pues más personalizado, como mencionaba anteriormente, que son las soluciones, luego lo veremos más en detalle, que sería el proyecto Habana, que era una compañía que adquiere Intel, que ya realizaba bastante trabajo en Deep Learning, tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de inferencia. Luego veremos que existen dos tipos de procesamiento,
para la fase de entrenamiento y la fase de inferencia, donde podemos encontrarlos. Y luego también tenemos soluciones pues, más ad hoc, como puede ser el Intel Movidius, que sería más destinado a la fase de inferencia. Y dentro del Intel Movidius pues, encontramos también diferentes tipos de hardware, ¿no? El Neural Stick, que es un procesador que sacó Intel, que se podía conectar por USB, y el Neural Stick lo podemos conectar a un equipo de sobremesa, o también podemos conectarlo a otros dispositivos como podría ser una Raspberry Pi o una Raspberry Pi. Y luego también veremos alguna solución de aceleradores específicos como sería esta familia, la Gilnex. Bueno, aquí os dejo un resumen de esa familia más específica del Movidius. Ya os decía que está destinado sobre todo al ámbito de la inferencia, en el borde, in the edge, ¿vale? Entonces ahí lo podéis observar, sería una vez que se ha entrenado un modelo, pues la fase de inferencia, destinado también a visión por computador, porque las redes neuronales, muchas de ellas funcionan muy bien para temas de reconocimiento de imágenes, o en el caso de una escena, por reconocimiento de objetos, detección de objetos, etc. Y tiene la ventaja de que funcionan bastante bien, tienen un rendimiento muy aceptable. Tiene soporte con OpenVINO, que va a ser otra de las cuestiones que vamos a ver a lo largo de este taller en la segunda parte. Es decir, que el Movidius tiene soporte también para OpenVINO. Y os presento aquí diferentes soluciones, ¿no? Una solución como esta que está en la transparencia, que se conecta a través del bus PCI Express, o esta otra solución que se conecta a un puerto USB, y podríamos lanzar inferencia pues, en el Neural Stick, que es este dispositivo que aparecería aquí. Este dispositivo es la versión 2, el Neural Stick 2, y bueno, pues yo creo que lo podéis adquirir por menos de, en torno a unos 50 euros, ¿no? Y tiene la ventaja de que podéis mapear soluciones de manera bastante rápida. Tiene soporte, como decía, con OpenVINO, y bueno, pues existen casos de éxito en innumerables campos, ¿no? Desde la automoción, como tenéis en la propia transparencia, algo relacionado con la robótica también, tenéis para videovigilancia, bueno, y luego pues todo lo relacionado con visión por computador, pues ahí tenéis bastantes soluciones, ya os digo, como casos de éxito. Bueno, en el ámbito de los procesadores de propósito general, aquí os dejo la familia de alto rendimiento, que sería la familia Xeon, que está destinada sobre todo a workstation y también al ámbito más cloud. Y las principales novedades que encontramos en este ámbito son fundamentalmente en el ámbito hardware, la posibilidad que ofrecen estos procesadores de incorporar extensiones multimedia, que serían las Intel Advanced Vector Extension 512, que son vectores de hasta 512 bits, que como principal novedad ha sido la incorporación de extensiones específicas en esta longitud, en 512 bits, del ámbito de Deep Learning, ¿no? Ahí os las dejo, las Intel Deep Learning Boost. ¿Vale? Entonces son extensiones multimedia, luego lo veremos más adelante. Las VNNI son extensiones específicas que tienen que ver con el procesado vectorial, que se han creado para mapear operaciones, sobre todo de tipos de datos y de rangos más bajos, ¿no? Tener en cuenta que normalmente cuando se hace entrenamiento e inferencia de una red neuronal, pues se ha visto que se puede cuantizar algunas etapas y apenas tiene un deterioro en la predicción final, pero sin embargo sí que mejora significativamente el rendimiento de la aplicación, ¿no? Entonces, este conjunto de instrucciones están ahora presentes en la nueva gama de procesadores de los Cascade Lakes, ¿vale? Y también tienen soporte en la familia Cooper Lake, tiene soporte a flotantes de 16 bits, ¿no? Lo que serían flotantes de media precisión. Bien, eso es lo que ya está en la actualidad. En el futuro, los Ice Lake, que son los procesadores que están previstos que salgan en el año 2021, también van a incorporar nuevo repertorio de las VNNI,
¿vale? Incluso tendrán otro tipo de operaciones, como serían las Intel Software Workstation, que sobre todo habilita el proceso de entrenamiento y de aprendizaje de las redes neuronales, ¿no? Y luego en el ámbito de la siguiente gama de procesadores, que sería el Sapphire Rapids, que está dentro del roadmap de Intel, ha anunciado que saldrá en el 2022, bueno, pues tendríamos este tipo de procesadores, el Intel o este tipo de extensiones no serían única y exclusivamente en el ámbito vectorial, sino que tendrían procesamiento matricial, ¿vale? Que son las Intel Advanced Matrix Extension. Luego os comentaré un poquito más en detalle alguna cuestión del Sapphire Rapids, puesto que hay alguna información que ha publicado Intel al respecto, ¿no? Y la idea es que esté disponible en los procesadores de alta gama de Intel, los procesadores SEA. Bien, para hablar un poquito más en detalle de estas instrucciones, de este repertorio de instrucciones, el repertorio de instrucciones VNNI, como mencionaba en la transparencia anterior, lo que hace es extender el propio repertorio de instrucciones AVX512, que son vectores que trabajan con hasta 512 bits, le da soporte a algunas operaciones, como os decía, de bajo rango, ¿no? Que se utilizan fundamentalmente se utilizan fundamentalmente en la fase de inferencia, cuando hacemos la cuantización, tanto inteligencia artificial como deep learning. Aquí os dejo un ejemplo de una operación que tenemos aquí una entrada de datos en 8 bits. Bien, pues el hecho de trabajar, si les bajo un poquito, el hecho de trabajar con este conjunto de operaciones, que veis aquí alguna conversión de 8 bits a 16 bits y esa sería la propia instrucción en el ensamblador correspondiente. Bueno, pues si esto, en lugar de trabajarlo con las OVX512 y no estamos utilizando la capacidad que tiene de enteros de bajo rango o puntos flotantes de media precisión, sino que tenemos que hacer esta reconversión de tipos de datos para trabajar con 16 bits, pues si trabajásemos con las Intel VNNI, pues podríamos hacer el equivalente a esa instrucción, ¿vale? Pero solamente en 8 bits. Aquí os lo indico, sería en 8 bits tal cual, ¿vale? Eso tiene la ventaja de que, por un lado, entran más datos por vector, porque tenemos los 512 bits, tenemos capacidad de procesar en enteros de 8 bits, y en la fase de inferencia pues se han observado rendimientos hasta de una aceleración de 74% mejor, ¿no? Es decir, sería una espiral de 1,74. Y esto simplemente por el hecho de incorporar extensiones multimedia ad hoc para la fase de inferencia que trabajen con tipos de datos de rango restringido, como serían los de 8 bits. Y para ello habría que hacer una cuantización, pero es algo bastante habitual cuando se crea una red neuronal. Luego un proceso de optimización y de cuantización. Otro de los ejemplos que os quería mencionar en esa roadmap de procesadores gráficos es el anuncio que tiene Intel del Ponte Vecchio. De hecho, los procesadores gráficos discretos los ha denominado XE. El próximo año está el anuncio, luego lo comentaré, de procesadores gráficos más potentes de los que tenemos a día de hoy, ¿vale? Pero el objetivo final es en el 2022 o finales de 2022 o principios de 2023 sacar de manera comercial este acelerador que se conoce con el nombre de Ponte Vecchio. ¿Vale? Este acelerador pretende ser uno de los líderes en el ámbito de rendimiento de cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial, porque ese tipo de carga de trabajo conlleva mucho procesamiento paralelo. Aquí os lo indico, trabaja con unidades vectoriales de hasta 512 bits, equivalentes a las AVX512 que mencionábamos que estaban disponibles en los procesadores de propósito general. Incluso incorpora hasta 128 núcleos de 512 bits, pero también le va a dotar unidades matriciales, ¿vale? Que serían estas unidades que indica aquí hasta 4096 bits, ¿vale? Que serían unidades que también se pueden utilizar para trazado de radios o ray tracing. Eso va a significar que podrían alcanzar hasta un rendimiento pico de 45 teraflops, que si lo ponemos en comparación con una
gráfica de NVIDIA de alto rendimiento, como sería de la familia de Ampere, la Ampere 10, pues adquiere hasta aproximadamente 19 teraflops, ¿no? Os dejo aquí más información porque Intel hizo unas jornadas en el ámbito de presentar las nuevas arquitecturas en un futuro, que me parece que lo lleva a cabo sobre todo en este verano. Y bueno, aquí os indica, bueno, pues cuáles son tanto los números en rendimiento como algunas cuestiones más relevantes en el ámbito de la arquitectura. Bien, bueno, pues aquí os dejo un poco esta imagen que lo he extraído de esas jornadas, donde os habla de las unidades vectoriales, ¿vale? Y también os habla de las unidades matriciales, como os decía anteriormente, ¿vale? Y bueno, ahí veis las 8 unidades que tiene en total, tanto vectoriales como matriciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería desde el ámbito de los procesadores gráficos. Bien, bueno, vamos a pasar al Intel Habana. Bueno, referente al proyecto Habana, como os decía, Habana era una compañía que compra Intel recientemente. Habana está especializada fundamentalmente en todos los aspectos relacionados con la inteligencia artificial y ha creado dispositivos electrónicos para acelerar y mejorar el rendimiento tanto de la fase de entrenamiento como de la fase de inferencia. Y de hecho, en la propia información que ofrece Habana, os indica que va a crear 2 procesadores, uno para la fase de entrenamiento que lo denomina Gaudí y otro procesador que va a ser destinado para la fase de inferencia, que es el procesador Goya. Bien, ambos procesadores se centran en un circuito de tipo ASIC, que os mencionaba, uno de ellos está destinado para la fase de entrenamiento. Y la ventaja que tiene este acelerador es que mejorará el rendimiento en fase de entrenamiento y de hecho, según la información de Habana que está disponible en esta página web, habrá una solución disponible en el Amazon Web Service, en el cloud de Amazon, en el año 2021 y incorporará hasta 8 aceleradores de tipo Gaudí. La propia información que he encontrado en la propia web de Habana lo que nos indica es que ofrece un rendimiento superior a las instancias disponibles en el cloud de Amazon con GPUs actuales, hasta un 40% de rendimiento mayor y en un precio equivalente, ¿no? Entonces, bueno, aquí os dejo unas imágenes. Estas 2 imágenes las he extraído directamente de la propia página web, pero si alguien está más interesado, pues le animo a que consulte la propia web de Habana y en la cual supongo que anunciarán cuándo va a estar disponible esas instancias en el Amazon Web Service para poder hacer uso del acelerador Gaudí. El acelerador Gaudí, hasta lo que yo sé, es programable con el entorno TensorFlow, que es el entorno más habitual dentro del Deep Learning, y de esa manera pues sería compatible con cualquier otro tipo de solución que estéis ejecutando pues en otro conjunto de aceleradores de tipo GPU o en un TensorFlow que podréis ejecutar también en una CPU. Bien, y ahora os voy a mencionar no solamente el aspecto hardware, sino también os voy a mencionar qué productos software son los que pone Intel a disposición de la comunidad para facilitar todo el proceso tanto de entrenamiento como de inferencia en aspectos relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Que sería la adquisición de datos, entrenar modelos, desplegar modelos y refinar esos modelos que nosotros tenemos, ¿no? Una de las primeras iniciativas que os quería mencionar, que no está destinada única y exclusivamente al ámbito de inteligencia artificial, sino que es un ámbito más generalista, es una apuesta que ha llevado Intel, que lo anuncia a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, es el modelo de programación que denomina OneAPI, ¿no? Que se fundamenta, es decir, una de las ventajas que tiene este modelo de programación se fundamenta en que tenemos una API unificada para ejecutarlo en diferentes arquitecturas, ¿no? En diferentes arquitecturas, diversas arquitecturas, que es lo que os menciono aquí. Bien, ¿cuál es la idea que hay detrás del proyecto de OneAPI?
Bueno, pues la idea que hay de OneAPI de tener una API unificada es que normalmente los desarrolladores de aplicaciones utilizan una serie de framework o de middleware. Aquí os dejo los más conocidos. En el caso del ámbito de la inteligencia artificial, pues tendríamos aquí el TensorFlow o el PyTorch. Es decir, utilizan estos entornos, pero el desarrollador de modelos o de aplicaciones o incluso de servicios no está pendiente de qué es lo que hay debajo. Es decir, no está pendiente del hardware que hay debajo, ¿no? Y sin embargo, motivado por esa irrupción de volúmenes de datos cada vez más grandes que tenemos que procesar, pues se ha observado que los procesadores de propósito general es una de las soluciones que pueden ser válidas, pero hay otro tipo de procesadores que se comportan mejor para esa amalgama de datos o esa eclosión de datos que tenemos a día de hoy, ¿no? Y aquí os dejo algunos de los procesadores más comunes, que son los procesadores de tipo generalista CPU, las GPUs, cuando tenemos que procesar muchísimo volumen de trabajo y tenemos cargas de trabajo muy paralelas, o incluso las FPGAs, que se han observado que funcionan muy bien para ciertos algoritmos altamente repetitivos, ¿no? Entonces, el principal problema que se presenta a la hora de generar aplicaciones, de utilizar diferentes frameworks, es que ya os digo que este salto no lo tiene en cuenta el programador. El programador se centra en generar modelos que luego pueden utilizarse, pero no se centra tanto en saber si esos modelos están haciendo uso del hardware de manera eficiente o no por debajo. Y aquí hay un gap muy grande. Hay un gap muy grande que Intel está tratando de disminuir por medio del conjunto de productos basados en OneAPI. En OneAPI vamos a encontrar infinidad de productos. Encontramos productos que nos van a permitir la programación directa en este conjunto de dispositivos, que Intel ya no lo llama procesadores, sino que los llama XPUs, como procesadores cruzados. ¿Vale? Tenemos herramientas de compatibilidad también que me van a permitir traducir código que estaba destinado o que había sido desarrollado en CUDA, pues que pueda ejecutarse en esta amalgama de procesadores. Encontramos también librerías optimizadas para los diferentes tipos de procesadores y herramientas de análisis y de depuración, ¿no? De esa manera, el programador pues, se puede abstraer del hardware que hay debajo. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues tiene una ventaja doble. Por un lado, que el programador no tenga la necesidad de especializarse en cómo expresar su carga de trabajo de la mejor manera en esta amalgama de dispositivos, que además es muy probable que en un futuro crezca, porque ya hay procesadores de lo que llaman neuronales, ¿no? Neural PUs, ¿no? Es decir, que esa capa de abstracción el programador no va a tener que tenerla en cuenta. Y luego también tiene otra ventaja, y es que podemos alcanzar rendimientos equivalentes al lenguaje nativo si utilizásemos estas librerías optimizadas. Luego os hablaré de algunas de las librerías más concreto en el ámbito de la inteligencia artificial. Luego, como os decía, tiene otra ventaja doble. Una de las ventajas es que no hay que casarse con Intel, o al menos esa es la filosofía que ha expresado con OneAPI, sino que intenta, o al menos así lo ha hecho ya, que esté basado en estándares abiertos que ya la industria utiliza, y sobre todo que las especificaciones sean abiertas, es decir, el código fuente esté disponible para que no sea necesario utilizar un hardware y un vendor en concreto, ¿no? Es decir, que sea compatible con otro tipo de arquitecturas de la competencia, ¿no? Y podamos exportar nuestros modelos a otros modelos que puedan ejecutarse en otro tipo de dispositivos, ¿no? Y luego, como os decíamos, también es interesante que los modelos de programación son plenamente compatibles con los modelos de programación que estaban históricamente en el ámbito HPC, ¿no? Entonces tenemos el ámbito de compiladores, el ámbito de librerías optimizadas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Herramientas de depuración, herramientas de perfilado, de análisis de rendimiento, todo ello está disponible en la parte de OneAPI, ¿no? Entonces, OneAPI, como os decía, permite lo que sería la expresión de una aplicación de manera directa
por medio de lenguajes ampliamente sostenidos por la industria como es C++, y tiene soporte de SQL en su compilador, que lo denomina el Data Parallel C++, que es lo que tenéis aquí. Eso sería la programación directa, y con esta programación directa pues podríamos hacer uso de las CPUs, las GPUs, las FPGAs o incluso otro tipo de aceleradores en un futuro, o podríamos hacer un uso de esos aceleradores o esos procesadores cruzados, esas XPU, por medio de librerías. La ventaja que tiene el uso de librerías, que eso lo mencionaba anteriormente, es que no tenemos que codificarlo. Es decir, ya ha habido ingenieros de Intel que han hecho ese trabajo para expresar y optimizar la carga de trabajo con los diferentes niveles de paralelismo, tanto paralelismo de tipo SIMD, paralelismo de tipo multithreading, incluso optimización de la jerarquía memoria por medio de esas librerías, ¿no? Y esas dos alternativas, programación directa, que sería por medio del C++ o SQL, o programación por medio de directivas, tiene la ventaja de que no tenemos que casarnos con un único proveedor, con un único vendor específico, sino que como son estándares abiertos, eso va a facilitar que la industria los adopte, incluso que la comunidad tanto científica como industrial desarrolle nuevas soluciones de acuerdo a esos estándares, ¿no? Y con el fin último, que es lo que os menciono aquí, con el fin último de tener una API unificada que nos permita la reutilización de código entre diferentes arquitecturas, CPUs, GPUs, FPGAs, etcétera, y sobre todo entre diferentes proveedores. Que no nos tengamos que casar con un proveedor único, que eran como una de las soluciones que proponían la mayor parte de los vendors. Bien, pues como os decía, hay un gran salto entre estas aplicaciones en alto nivel hasta los procesadores que tenemos aquí abajo, y OneAPI lo que pretende es mitigar ese salto, ¿vale? Reducir ese gap. Eso es lo que os he estado comentando. Encontramos infinidad de productos dentro de OneAPI, la herramienta de compatibilidad que os decía que era para traducir código de CUDA a SQL, lenguajes de programación, tenemos los lenguajes de C++, de Fortran, tenemos los lenguajes de SQL, están soportados por el propio compilador del Data Parallel C++, o el uso de librerías, y aquí os menciono algunas de ellas que se utilizan en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Vale? La librería del MKL, aunque en principio está diseñado para el álgebra lineal y operaciones matriz-matriz, matriz-vector, etcétera, en el fondo las redes neuronales lo que utilizan por debajo son operaciones matriciales, es decir, que disponer de esta librería optimizada es altamente interesante. Tener una librería como la OneDAL, que está destinado para Data Analytics, es una librería también muy, muy interesante cuando estamos trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial. Para redes neuronales tendríamos la OneDNN también, ¿no? Es decir, que aquí os dejo a una serie de librerías que están íntimamente relacionadas con toda la parte de inteligencia artificial. Y de nuevo, el objetivo es el de poder utilizar este tipo de software en diferentes conjuntos de hardware, ¿vale? No solamente en el ámbito de CPU, sino también migrar los códigos al ámbito de GPU u otro tipo de aceleradores. Bueno, esta transparencia hace un poco de resumen dentro de lo que podéis encontrar en OneAPI. En OneAPI podéis encontrar la Toolkit Base, donde observáis aquí el compilador del Data Parallel C++, que es el compilador que tenía soporte de SQL. Esto sería más bien para programación directa. Pero luego también encontramos toolkits de ámbito específico o de dominio específico. En concreto hay una toolkit que está relacionada con el IoT, que creo que tiene una relación interesante con el ámbito de la inteligencia artificial, ¿vale? Y también encontramos unas toolkits específicas de inteligencia artificial, donde vamos a encontrar un Python optimizado en arquitecturas de Intel y algunas de las librerías más comunes de Python, como pueden ser la NumPy o la skittlr, utilizadas en inteligencia artificial, ¿vale? Y también encontramos algunos frameworks de Deep Learning también optimizados, ¿no? Como podrían ser el TensorFlow, el PyTorch y algunas
librerías asociadas a esos frameworks, ¿no? Y luego para el ámbito de inferencia, que va a ser la segunda parte del taller, una vez que tenemos los modelos ya entrenados, pues para facilitar lo que sería la inferencia y el despliegue de la inferencia, pues encontraríamos la distribución de OpenVINO, que haremos una demo, pues luego ya os digo, en la segunda parte del propio taller. Bien. Bueno, pues dentro de OneAPI, si nos centramos más en el ámbito de la inteligencia artificial, repito que tenéis la librería de la OneDNN para todo el tema relacionado con redes neuronales. También está el OneDAL, que sería para la librería relacionada con el Data Analytics, para hacer entrenamientos del ámbito más Machine Learning más clásico y luego poder hacer inferencias. Pues hay algunos casos de éxito. Creo que hice un taller también de OneAPI con el OneDAL, pues que hacíamos con unos precios de la vivienda, pues hacíamos una predicción de cómo sería el precio de una vivienda de acuerdo al tamaño o la ubicación que tiene, etcétera. ¿Vale? Aquí os dejo la URL donde podéis encontrar el toolkit en concreto del Base, ¿vale? Y en esta propia URL encontraréis información asociada a las librerías de la OneDNN y OneDAL, porque están incluidas en el toolkit Base. Y luego, un toolkit más específico a inteligencia artificial es el IA Analytics, que acelera todo el proceso relacionado con el Machine Learning y la ciencia de datos. ¿Vale? Ya os decía que incorporaba un Python optimizado para las arquitecturas de Intel. Os dejo aquí las URLs donde podéis descargarlo, y para la parte de despliegue de una solución de la inferencia, tanto desde la nube hasta un dispositivo en el perímetro, pues os dejo aquí el OpenVINO, que bueno, este enlace lo utilizaré luego en la segunda parte del taller, puesto que es el que vamos a utilizar. Bien, bueno, pues si nos centramos más en la toolkit de inteligencia artificial, de la Inteligencia Artificial Analytics, vemos qué es lo que hay aquí dentro, ¿vale? Vemos que está optimizado los frameworks que mencionaba anteriormente, el TensorFlow, el PyTorch, y también hay alguna herramienta de optimización para, una vez que tenemos un modelo entrenado, reducir y hacer cuantización de ese modelo. Eso tiene sentido cuando vamos a hacer la fase de inferencia, recordar esas extensiones VNNI que mencionaba anteriormente, que están disponibles en los procesadores de propósito general para mejorar el rendimiento de operaciones con enteros de 8 bits. Bueno, pues esa fase de hacer esa cuantización y pasar a enteros de 8 bits, pues lo haríamos por medio de estas herramientas de optimización. Bien, también encontramos un montón de modelos ya preentrenados, que es lo que se conoce con el nombre de Model SIU. Para las arquitecturas de Intel. Esto no lo voy a comentar en mucho más detalle porque lo vamos a ver en la segunda parte del taller cuando veamos OpenVINO. Voy a decir dónde podéis encontrar los modelos, cómo los podéis descargar, cómo podéis reentrenarlos y hacer un fine-tune o simplemente usarlos tal cual, ¿vale? Eso sería para el ámbito de Deep Learning. Y para el ámbito de Machine Learning, bueno, pues encontráis una distribución de Python optimizada y tenéis librerías dentro del Python optimizado, las más comunes, que también están optimizadas haciendo uso del paralelismo tanto a nivel SIMD como multihilo, pues son las librerías clásicas del Scikit-learn, decíamos aquí el NumPy. Bueno, con la OneDAL también tenéis el soporte y el interfaz del DAL 4Pi, incluso la librería de las Panda, que también es una librería bastante utilizada pues para todo el tema de tratamiento de datos, filtrado de datos, lo que llaman curación de datos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿quién utiliza este conjunto de herramientas? ¿O quién potencialmente podría utilizar la toolkit de la inteligencia artificial, ¿no? Pues aquí os lo dejo, pues investigadores altamente interesados en todo lo relacionado con inteligencia artificial, desarrolladores de aplicaciones tanto de Machine Learning como de Deep Learning. Fijaros que en esta IA Analytics Toolkit están aspectos relacionados con Deep Learning tanto como del Data Analytics, y en general, bueno, aquellos desarrolladores que desarrollan operaciones y aplicaciones en el ámbito de inteligencia artificial. ¿Qué soporte tiene? Pues mayoritariamente en CPUs de Intel,
tanto de gama más empotrados como serían los de Atom, alto rendimiento como serían los de Xeon o de tipo desktop, los cores, y también en GPUs. En GPUs tiene soporte gran parte de lo que os he subrayado aquí en rojo, ¿vale? Y lógicamente en GPUs futuras, pues esas GPUs que os decía anteriormente, como podrían ser la Ponte Vecchio o GPUs que van a salir al mercado a mediados o a principios del próximo año, que serían la familia XE HPG, bueno, pues también van a tener soporte lógicamente para estas toolkits de OneAPI. Bien, aquí os dejo una transparencia un poquito más resumen. La toolkit de OneAPI de inteligencia artificial, esta IA Analytics Toolkit, sobre todo lo que acelera es el flujo completo de todo el procesado de la ciencia de datos, desde la recogida de datos, lo que hablaba, filtrado de datos, curación de datos, todo esto que hacemos directamente con Python y con librerías asociadas en Python, tanto lo que mencioné anteriormente, las Panda, por ejemplo, o tanto eso como luego los modelos de entrenamiento, ¿no? Los modelos de entrenamiento por debajo tiran de las librerías, como os decía anteriormente, la MKL, la DNN, bueno, la CECL o la WANDAL, ¿no? También funciona en el ámbito de aprendizaje y de entrenamiento, porque tenemos frameworks que ya están optimizados para las arquitecturas de Intel, tanto el TensorFlow como el PyTorch, y teníamos soporte para esa optimización, esa herramienta de optimización, para que en fase de inferencia pueda trabajar con aritmética reducida como punto flotante de 16 bits, enteros de 8 o lo que denomina el bfloat 16, porque ahí hay una variante entre el punto flotante 16 clásico y el bfloat 16. En uno de ellos mantiene lo que sería la mantisa y en otro reduce tanto la mantisa como el exponente. Bueno, esos son diferentes alternativas para aritmética en concreto. Y también, como os mencionaba anteriormente, podemos descargar ya modelos preentrenados, ¿vale? Y optimizados. Eso era el soporte del Model SIU que vamos a ver luego en la parte de OpenVINO, ¿vale? Y esto me va a permitir el desarrollo y ejecución en arquitecturas de tipo CPU o en heterogéneas basadas en procesadores gráficos GPU, ¿vale? Tanto en discretos como en integrados. Y las nuevas GPUs que van a salir, ya os digo, en un futuro cercano, están ya anunciadas la comercialización, como serían las XE HPG o si lo encontráis en algún otro sitio como las DG2, bueno, pues también van a tener lógicamente soporte. Bueno, pues aquí os dejo, por ir acabando esta parte, os dejo algunos enlaces que considero que son interesantes, una visión generalista de lo que hace esta toolkit de inteligencia artificial, el IA Analytics. También os dejo aquí un enlace de cómo poder instalarlo, por si lo queréis hacer de manera local. Aquí os dejo también algunos códigos ejemplo relacionados con esta IA Analytics. Incluso os dejo un recurso que también tiene Intel que me parece muy interesante, que es el DevCloud. El Intel DevCloud es un recurso que deja Intel para la comunidad de desarrolladores y de científicos de manera gratuita por 3 meses. Podéis solicitar cuenta. Aquí os dejo el enlace. Y en esta máquina tenéis todos los toolkits que os he mencionado anteriormente instalados, tanto el OneAPI Base como el de HPC, el de inteligencia artificial, etcétera. Los podéis utilizar, podéis bajaros los modelos con el SUO, etcétera. Y no solamente está el aspecto software, sino que también está el aspecto hardware. Es decir, tenéis CPUs, tenéis varias CPUs de Intel de alto rendimiento de tipo Xeon, tenéis de tipo desktop. Tenéis GPUs, tanto integradas como discretas, incluso tenéis FPGAs. ¿Vale? Es decir, que todo el flujo de uso de las herramientas de Intel, tanto hardware como software, las tenéis aquí disponibles en el DevCloud. ¿Vale? Y os dejo más información, pues blogs, incluso webinars asociados con la parte de inteligencia artificial, del data science. Incluso, bueno, ahí os dejo soporte a foros. ¿Vale? En el caso del DevCloud, que ya lo he mencionado, me parece una herramienta muy interesante que puede utilizar los desarrolladores de aplicaciones, o al menos para testear. Incorpora procesadores gráficos, CPUs y FPGAs de Intel y todas las versiones de OneAPI, ¿vale? Sobre todo las últimas. De hecho,
ha habido una actualización, si no recuerdo mal, a principios o a finales de septiembre o principios de octubre, ya no me acuerdo exactamente. Ahora está disponible el One API versión 2021.4. Bueno, pues ahí la tenéis disponible, ¿vale? Entonces aquí os podríais conectar. Hay varios cuadernos de Jupyter con casos de ejemplo, y bueno, ahí os dejo la URL, la he dejado anteriormente, y esto sería una captura de pantalla de la propia URL del DevCloud, ¿vale? Ahí os da instrucciones de cómo poder conectaros, de cómo desplegar una aplicación, de cómo poder ejecutar cosas, bueno, las colas asociadas para poder hacer uso de las CPUs, las GPUs, bueno, pues ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y luego otro aspecto software que también podéis utilizar, que nos vamos a centrar más en la segunda parte del taller, va a ser de OpenVINO. Bien, de OpenVINO la ventaja que tiene es que se puede realizar la fase de inferencia en diferentes arquitecturas de Intel, en los procesadores estos cruzados que decíamos, estas XPUs, tanto los procesadores de propósito general, las GPUs, las FPGAs, perdón, o los procesadores neuronales o VPU, según encontréis, ¿vale? Aquí os dejo una transparencia que la vamos a utilizar luego. Toda la fase de construcción de los modelos lo vamos a hacer con One API, ¿vale? Ahí veis la parte de los modelos del SU, ahí tenéis los entornos de entrenamiento, PyTorch, por aquí tenéis también Caffe, TensorFlow, etcétera. Luego os voy a comentar en la segunda parte del taller cómo poder hacer uso de un optimizador para pasar del modelo de TensorFlow, PyTorch o el que sea a formato OpenVINO, que va a ser este formato de representación intermedio con un fichero XML donde viene expresada lo que sería la red neuronal y los pesos en el punto bin, y luego se invocaría al engine, ¿vale? Al motor de ejecución de la inferencia, y esto pues me va a permitir ejecutar o a realizar la inferencia en las diferentes arquitecturas de Intel. Aquí os dejo los procesadores de propósito general, ¿vale? Tendríamos aquí los procesadores gráficos, tendríamos aquí, ¿vale? Los procesadores de tipo Iris Xe, ¿vale? Y también los procesadores más específicos del ámbito más de inteligencia artificial, más neuronales, ¿no? El Movidius con el PCI o el Neuralink, y luego otro tipo de aceleradores específicos en el ámbito de la inteligencia artificial, como serían los Intel Genia, ¿vale? Bien, entonces algunos se puede hacer la pregunta, bueno, Carlos, nos has hablado mucho de los toolkits, ¿no? Has hablado de One API, acabas de hablar ahora de OpenVINO. Bien, ¿y qué toolkit es el más adecuado o qué toolkit es el que utilizo? ¿El de Analytics, el IA Analytics o el de OpenVINO? Bueno, pues aquí os dejo un resumen de cuál utilizar según el caso de uso, ¿no? Si estoy explorando y analizando datos y soy un desarrollador de modelos, pues tengo que desarrollar modelos y entrenar esos modelos. Pues el IA Analytics, claramente. Quiero rendimiento, quiero compatibilidad entre frameworks, TensorFlow, PyTorch, ahí había otros, ¿no? Incluso con TensorFlow, el Keras y ese tipo de cosas, las bibliotecas. Pues el IA Analytics además están optimizados para arquitecturas de Intel. Vale, me gustaría obtener una aceleración, mejora de rendimiento, pero no quiero tocar mucho los códigos que tengo, pues entonces el IA Analytics, ¿vale? Sin embargo, si quiero ir a la fase de inferencia, pues entonces tendría que ir a la parte de OpenVINO, ¿no? Estoy implementando modelos, quiero probarlos y testearlos en ambientes reales, quiero desplegarlos, entonces tendría que irme al toolkit de OpenVINO. El toolkit de OpenVINO, además, luego ya lo veremos en la segunda parte del taller, me permite, como es una solución única, me permite evaluar el rendimiento, porque puedo testearlos en procesadores de propósito general, en GPUs, en Neuralink, en los Movidius, etcétera. Es decir, que puedo testear mi solución si tiene requerimientos de tiempo real u otro tipo de requerimientos, pues puedo testearlos con la misma solución de OpenVINO. Yo creo que eso es una de las ventajas, poder testearlos en múltiples plataformas hardware y evaluarlos para seleccionar, según mis requerimientos, cuál es el más adecuado. Si mi sistema o mi modelo quiero que ocupe o tengo requerimientos de poca memoria porque el dispositivo va a ser un dispositivo empotrado,
Entonces lo tendremos que utilizar con OpenVINO, tendremos que utilizar el optimizador, que ya os lo mencionaré en la segunda parte del taller, para reducir el modelo y hacer que sea tanto más pequeño como también hacer fase de cuantización y que utilice aritmética de baja precisión. Bien, y luego, pues bueno, pues si quiero aprender cosas nuevas, una nueva API, una nueva herramienta, pues OpenVINO, ¿vale? Yo creo que más o menos con esto queda claro qué soluciones utilizar, ¿vale? Aquí os dejo una transparencia más a modo de resumen de lo que sería todo el flujo de trabajo desde el inicio de una solución de inteligencia artificial hasta el despliegue y qué utilizar en cada uno de los casos, ¿no? Entonces aquí os lo dejo. Estoy preprocesando los datos en toda la fase de Data Analytics, pues aquí os dejo las herramientas más utilizadas en ese ámbito. Toda esta primera parte os lo dejo indicado, corresponde al toolkit del IA Analytics de OneAPI, perdón, el de inteligencia, sí, el IA Analytics, perdón, de OneAPI. ¿Vale? Entonces aquí toda la parte de entrenamiento, Machine Learning más clásico, ¿vale? Pues esto lo haríais con Python, las librerías optimizadas, aquí os lo dejo, el Scikit-learn, ¿vale? O queremos un modelo ya más de Deep Learning, pues entonces utilizaríamos las librerías optimizadas como sería la OneDNN o OneCCLN. Quiero entrenar un modelo y probarlo tanto en CPU como en GPU, pues TensorFlow tiene soporte para los dos, ¿vale? PyTorch también tiene soporte para los dos. Quiero partir de un modelo ya preentrenado, pues ahí os dejo el Model Tube, ¿vale? Entonces toda esta primera fase sería la fase de OneAPI, AI Analytics, ¿no? de inteligencia artificial analítica. Y luego tenemos toda esta segunda parte que sería más la parte correspondiente a OpenVINO. ¿Vale? Entonces aquí sería la ejecución del modelo ya preentrenado, ¿vale? O lo podemos pasar por este optimizador, reducción de precisión, ¿vale? Ya tendríamos el modelo en el soporte de OpenVINO, en ese .bin, .xml, y ahora lanzaríamos el engine y se podrían ejecutar en los diferentes dispositivos hardware, que son las ventajas que tiene OpenVINO, ¿vale? Entonces la parte de OpenVINO, pues aquí lo dejo más en la parte más morada, la parte más relacionada con los científicos de datos, pues lo dejo aquí más en azul, ¿vale? Y si queréis hacer entrenamiento de redes neuronales, pues ahí os dejaría para los desarrolladores en código nativo, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es todo por mi parte, esta primera parte del taller, ¿vale? Aquí os dejo información de contacto de Intel, bueno, mejor dicho de Danisoft, ¿vale? Que es el partner de Intel aquí en España. Os dejo su teléfono por si tenéis cualquier tipo de duda o por si queréis algún tipo de soporte, etcétera. Os dejo también información, un correo electrónico de contacto y también tenéis aquí más información acerca de Intel, ¿vale? Todo ello, pues ya os digo, promocionado por Danisoft porque es el que promociona y el que realiza este conjunto de sesiones. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por estar acompañándome en este taller y nada, os espero en la segunda parte del taller que tiene que ver con OpenVINO y toda esa parte de despliegue y de inferencia de un modelo ya preentrenado. Bueno, pues nada, hasta luego.